Bienvenidas y bienvenidos a Moving On, el videopodcast dedicado a la movilidad del futuro. Un espacio para pensar, cuestionar y sobre todo para avanzar. Este videopodcast de InMove by Rail Group cuenta con el patrocinio de Tramitalgo y con el apoyo de Axio, que es la agencia para la competitividad de las empresas en Cataluña. La micromovilidad, desde los patinetes eléctricos hasta las bicicletas compartidas, está redefiniendo cómo nos desplazamos por las ciudades, pero su verdadero potencial aparece cuando se integra con el transporte público, cuando se convierte en ese primer y último kilómetro que facilita los transbordos, acerca los barrios a las estaciones y hace que el sistema de movilidad sea realmente multimodal. Sin embargo, esta transformación también plantea desafíos: convivencia en el espacio público, regulación, seguridad y sobre todo cómo coordinar de verdad estos nuevos vehículos con la red de transporte existente. Hoy nos preguntamos cuál debe ser el papel de la micromovilidad dentro del ecosistema urbano, cómo puede reforzar un transporte público más eficiente, sostenible y accesible, y qué obstáculos debemos superar para que esa multimodalidad funcione de verdad. Si le preguntamos a Marta Recasens, experta en micromovilidad y movilidad sostenible e inteligente y fundadora de la empresa Vadacity, y en nuestra mesa de análisis tendremos a dos profesionales que utilizan la tecnología y los datos para mejorar la movilidad ferroviaria. Ellos son Paul Solà Robles, presidente de la Asociación de Usuarios para la Movilidad Personal, y Mireia Gilibert, responsable de innovación del sur de Europa del European Institute of Technology. Vamos a empezar. En marcha. Hoy nos acompaña Marta Recasens Alsina, que es experta en micromovilidad y movilidad sostenible e inteligente. Es doctora, arquitecta, conferenciante y autora de numerosas patentes en el campo del diseño y la tecnología, Managing Director y socia fundadora de Vadacity. La introducción es larguísima. Sí, tantas dicho cosas así, todo seguido, sí, ¿no? Yo creo que esto me hace mayor, porque significa que ha pasado muchos años. No, o que has hecho muchas cosas. Bueno, eso también. Bueno, me gusta, inquieta. Exacto. Inquieta. Es un lujo tenerte en nuestro video podcast. Bienvenida. Explícanos con algo de más detalle qué hacéis en Vadacity. ¿De qué va Vadacity? Pues va de hacer que la movilidad, la micromovilidad sea muy sexy. Esto es una movida lo que hay ahora con la movilidad y con la reciente aprobación de la ley de la movilidad sostenible. Así que no es nada fácil, pero lo que hacemos es que la convertimos en movilidad muy sexy, ¿eh? Coger una bicicleta y un patinete pues resulte muy atractivo. Y además te diría, hablaremos o me gustaría comentarte de por qué la ciudad es el corazón eléctrico, porque esto también va de esto. Va de faros y de barcos. Y me dirás, ¿y por qué, sí, Marta? Sí, te lo diré. Y también va de una gran orquesta urbana. Y si quieres, luego acabamos en botellón. Así que esto promete. Sí, promete. De hecho, quiero que ya me empieces un poco a juntar todas estas piezas que has comentado para entender un poco exactamente, nos has un poco perfilado cuál es el objetivo y la misión, pero exactamente qué hacéis en Vadacity. Sí, correcto. Mira, todo esto, nosotros es una compañía que ha desarrollado un sistema inteligente de aparcamiento seguro para bicicletas y patinetes, cualquier bici, cualquier patinete, y además con la posibilidad de poder cargarlos. Por tanto, hablamos de una infraestructura universal inteligente y conectada. Eso es la definición, ¿no? No tienen por qué ser patinetes de sharing, pueden ser particulares, ¿no? Cualquier patinete. Fíjate, además creció con el concepto de que, imagínate con el coche, lo traducimos al coche, imagínate hacer un parking solo para una marca de coches. Dirías, oye, ¿por qué no puedo aparcar otra marca de coches? Yo no sé si la podemos mencionar, alguna marca de coche, pero sí, bueno, pues imagínate que lo hiciéramos para Seat Ibiza, ¿no? O imagínate para un Cupra. Y dices, bueno, ¿y qué pasa? El BMW no puede y el Mercedes, ¿eh? Entonces, todo eso diríamos, hombre, ya que hago una infraestructura, la hacemos universal. Y además el espacio público, que es muy importante, es de todos y es algo muy cotizado. Y por tanto, el ir añadiendo gadgets es como que... Yo recuerdo haber estado en ciudades en las que los patinetes se dejan donde tú quieres. Correcto. Pero eso es un drama. Eso es un descalabro. O sea, porque te encuentras, no muy lejos de aquí, en el sur de Francia, y te encuentras elementos que no son de nadie, en el sentido que son de todos, ¿no? Pero que los encuentras en cualquier punto, pero literal, en medio de la acera, en cualquier espacio, ¿no?
Mira, aquí ya me pones el pie a lo que decíamos que va de faro y de barcos, ¿no? Imagínate, efectivamente, ha ocurrido que entraron de una manera muy disruptiva. Fíjate, la evolución de Vadicity modificó el modelo de negocio y el producto a raíz de toda esta movida. Porque nosotros nacimos como un parking de bicis al uso, entre otras cosas porque me robaron la bici. Y para mí es mi medio de transporte, o sea, me va el no poder llegar a casa, ¿no? Y entonces, cuando íbamos a salir, que ya teníamos el producto del parking seguro para bicicletas, para que no le robaran y no les pasara a nadie lo que me pasó a mí, resulta que vi la entrada tan disruptiva de los patinetes, efectivamente, y vi que los iban dejando por todas partes y tal, y digo, ostras, esto ha venido para quedarse. No podemos salir con una infraestructura que solo aborde una parte de la micromovilidad, porque el patinete existe y además los chavales es una manera de moverse, es un concepto también de intermodalidad, no es, yo defiendo más la bicicleta porque es una movilidad activa y por tanto es más saludable, etcétera, pero no podemos obviar eso, ¿no? Y a eso le tenemos que dar orden, ¿no? Entonces imagínate, pues eso, un montón de barcos que se van funcionando de manera, pues sin orden y sin saber por dónde ir, ¿no? Entonces, un poco el concepto y de aquí el faro, ¿no? El concepto de lo que ha surgido con la nueva ley, ¿no? Por fin, porque pues tenemos un referente, ¿no? Un faro, sabemos por dónde vamos y entonces a partir de ahora la movilidad se ha convertido en un derecho. Y entonces esto cambia radicalmente el sistema, ¿no? Y en este sentido, Vadicity, ¿qué papel juega? Pues bueno, esos barcos, ¿no? Si no hay puerto, ¿dónde llegan, ¿no? Y entonces formamos parte de esa infraestructura complementaria que ordena y que además conecta, porque también es muy importante el concepto intermodal, ha cambiado la manera de moverse. La gente y los chavales, nosotros cuando yo me acuerdo que tenemos una edad, no mucha, pero los que tenemos una edad, yo me acuerdo cuando tenía 18 años que para mí el carnet de conducir compraba libertad. Sí. Era cojo el coche, ¿no? Y nos movíamos a 500 kilómetros de distancia, ¿no? Y para eso, para nosotros era libertad, ¿no? Hoy eso ha cambiado radicalmente. Hoy es el mundo. Los chavales se mueven por el mundo. Y por tanto, a partir de aquí, pues desencadena el concepto intermodal. Para ir de un punto A a un punto B, utilizamos más de un medio de transporte. Y si eso ocurre en el espacio urbano, también se utiliza más de un medio de transporte. Por tanto, poner infraestructuras que conecten el autobús, el tren, ¿no? Tú venías ahora, ¿no? Y decir, oye, pues el poder llegar hacia una estación y a partir de aquí mover y llegar a estos estudios fantásticos donde estamos, a esta última milla, hacerlo con micromovilidad es una gran propuesta de valor, ¿no? Y en eso es lo que nosotros abordamos. ¿En qué ciudades estáis desplegados? Pues nosotros inicialmente, fíjate que aunque nacimos hace unos añitos, el mercado se ha ido evolucionando y por tanto abordamos las primeras ciudades más early adapters, porque hablar ¿Perdona? de early adapters, o sea, los que primero se adaptan a la innovación, porque la innovación tiene esto que genera miedo. Sí, correcto. Genera a veces desconfianza y decir, ¿y esto cómo irá? ¿No? ¿Cómo se terminará? ¿No? Y porque es un riesgo, evidentemente, cuando uno prueba cosas nuevas, pues evidentemente pues genera dudas, es lógico, ¿no? Y modificaciones. Y en ese sentido abordamos las principales ciudades de España que más early adapters, que en ese caso pues es Barcelona y Madrid, ¿no? Ahí ganamos unos concursos de innovación, de compraventa innovadora y de pilotos que nos permitió probar y por tanto ahora y validar tanto el concepto y precisamente corregir y modificar, porque en Barcelona inicialmente solo parking de bicis y en Madrid ya introducimos la infraestructura híbrida bicicleta-patinete. Y por tanto eso, y a partir de aquí Sant Cugat y otras ciudades que estamos abordando. ¿Cómo es la evolución general de la micromovilidad en las ciudades? ¿En qué punto de adopción crees que estamos? Pues mira, estamos en un punto, digamos ahora, afortunadamente que llevamos mucho tiempo esperando, ¿no? Cuando la movilidad se ha convertido en un derecho, ya digamos que se acepta y cuanto antes, al final Darwin decía, ¿quién soy
sobrevive? Aquel que se sepa adaptar mejor. No sobrevivirán los más fuertes ni los más rápidos. Los que se sepan adaptar mejor. Correcto. Entonces, ¿quiénes van a sobrevivir? Pues aquellas ciudades que entiendan esto cuanto antes. Sí. Y aquellos gobiernos que decidan de manera valiente pues entender que la ciudad es como un corazón eléctrico. ¿Qué significa? Que necesitamos de arterias, necesitamos que todo fluya, porque si está obstruido ese corazón, ¿no? Contaminado, con caos, con desorden, con no sé qué, pues esto como que no hay flow, ¿no? Uh-huh. Y resulta muy, muy poco sexy. Por tanto, la nueva ley, digamos, y la situación que tenemos ahora, que es muy reciente, estamos hablando de hace muy poquitos días de todo esto, es como una receta cardiológica. Decir, oye, vamos a limpiar por fin todas estas arterias y todo esto, ¿no? Y en ese sentido, pues, Badecity se convierte en unas venas y en unas arterias que pueden hacer posible. Por tanto, es importantísimo, de la misma manera que en su momento, cuando Henry Ford sacó el coche, ¿no? Digamos, automáticamente apareció los parkings de la zona azul, ¿no? Sí. Y empezaron a haber parkings también subterráneos y bueno, dice, oye, estos vehículos tienen que poder estacionar en estaciones temporales de que no son mías y estoy un ratito, o en estaciones de que duerme el vehículo toda la noche, ¿no? Igual que el parking de coche. Bueno, pues eso es el momento en la que se encuentra ahora la micromovilidad, que requiere de una infraestructura donde fomente el que tú puedas dejar el vehículo. Claro. O sea, es que es primero el huevo o la gallina. Sí, porque aquí incluso en este caso, pues ahora mismo hay la reflexión de que quizá las ciudades se diseñaron demasiado pensando en los vehículos más que en las personas, ¿no? Es decir, en Estados Unidos hay más kilómetros de aparcamiento casi o de carriles de carretera que no para jardines o plazas o lo que sea, ¿no? Por lo tanto, ¿hasta qué punto, no? Tenemos que diseñar las ciudades pensando en el vehículo o pensando en las personas que utilizan esos vehículos? Mira, sin duda, esto que me dices, la verdad que, fíjate, en Barcelona, el Plan Sardà, mi especialidad es el urbanismo de arquitectura, que me entusiasma y por tanto me encanta planificar y pensar un poquito en grande y luego ir a la micro, ¿no? Pero en las ciudades, efectivamente, por ejemplo, en Sardà, ¿no? En su momento fue un visionario porque cuando estábamos con callecitas pequeñas, ¿no? De repente diseñó el ensanche, ¿no? Con calles anchas, con un dimensionado y efectivamente pensado para el vehículo de entonces, ¿no? Y bueno, que en su momento iban con caballos, o sea que sí. Fue un visionario, ¿no? De decir, oye, esto va a cambiar, ¿no? Y se adaptó la ciudad y automáticamente esa genialidad sacó esos proyectos como es el proyecto del ensanche, ¿no? Pero eso, el mundo cambia. Esto está en constante evolución, no hay nada quieto, todo está cambiando. Y ahí Darwin, sí. Hemos de adaptarnos. Entonces, ahora mismo nos encontramos en que la población está envejeciendo. Vamos, yo no es que bueno, sí que me gustan los números, pero no es que esté todo el día con los números porque me gusta más el dibujo que el número. Pero sí un poco de sentido común de decir, oye, la población va a envejecer. Por tanto, y eso ya es una realidad, está envejeciendo. El otro día escuchaba que las personas de 150 años, que van a vivir 150 años, ya han nacido. O sea, nuestros hijos ya van a vivir esto. Entonces, por un sentido común, decir, oye, pues si de los 0 a los 30 y pico no van a conducir coche y son ciudadanos, y de los 60 o 65 hasta los 150, pues como que tampoco van a llevar coche, y de la franja posible que pueden llevar coche van a ser X personas que se puedan permitir unos costes anuales, ¿qué tal? O mensuales, ¿no? Que sugiere el tener coche, porque tener coche es tener un coste mensual considerable, es mucho más democrático una bicicleta, sin duda, ¿no? Una bicicleta la podemos tener seguro casi todo el mundo, ¿no? Y nos puede llevar a todas partes donde vamos en las ciudades. Y por tanto, dices, oye, el espacio urbano quizás que le demos más dimensión a la gente y a los ciudadanos que no a los coches. Pero es un poquito de sentido común. Dice, pues, ¿y eso qué toca? Pues toca tocar el urbanismo. Sí. Y aunque eso cueste,
aunque eso cueste de pensar, con las superillas, con todo esto, aunque esto sea un poco disruptivo, porque la gente por defecto es resistente al cambio, pero es una realidad. Entonces más vale que nos pongamos cómodos y entonces que lo hagamos muy sexy, de tal manera que resulte atractivo. Porque yo entiendo que tiene que resultar atractivo. Vamos a hablar de la multimodalidad, de esta combinación, ¿no? De transporte público con micromovilidad. ¿Qué hace falta para que la micromovilidad se integre de verdad con el transporte público y no sea como un servicio paralelo y se convierta en algo estructural del sistema? Una partitura común. Y aquí la gran orquesta que hablábamos. Hasta la fecha estaban tocando diferentes músicos, los autobuses, los trenes, los no sé qué, los coches aquí. Esto es un jaleo, ¿no? Y no había armonía porque no hay nada acorde. Entonces, afortunadamente ahora tenemos una partitura, que es la ley de la movilidad sostenible, ¿no? Y eso que nos permite, bueno, pues que haya ese rumbo, ¿no? Y un director de orquesta que diga cómo hay que hacer las cosas. Pero eso necesitamos generosidad y pensar un poco en este concepto de cooperación y colaboración, ¿vale? Porque hasta la fecha, incluso las empresas, incluso los gobiernos, ¿no? Cada uno es como que nos mirábamos a nosotros y qué es lo que yo necesito, ¿no? Y ahora esto no va de esto. Esto va de coordinar lo que necesitamos todos, porque en una misma ciudad y en un espacio urbano intervienen muchos agentes urbanos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso tenemos que trabajarlo, ¿no? Y no es fácil. Y la tecnología nos ha de permitir poder hacer esto. Este concepto intermodal precisamente. Pero eso, ¿por qué pasa? Pasa por compartir datos. Pasa porque una infraestructura como la nuestra pues abra una API y nos integramos en la tarjeta, por ejemplo, en el caso de Madrid, pues con la tarjeta roja de cercanías, ¿no? De cercanías, y el usuario sepa pues que cuando llega a un sitio se encuentra una estación de bike y a partir de aquí coge la bicicleta, la suya o una de sharing y puede llegar hasta el sitio de trabajo. Y eso, fíjate, que tiene cierta complejidad, pero afortunadamente la tecnología nos lo permite, ya está inventado y sabemos hacerlo. Lo que pasa es que las calles tienen el espacio que tienen y ahí tiene que haber espacio para el vehículo, tiene que tener espacio para el autobús, tiene que tener espacio para el carril bicicleta, ya no digo el de taxi y moto, que seguramente también, pero puede ser combinado con el del autobús. Tiene que tener espacio para la bicicleta / patinete y tiene que tener espacio para pues el peatón, la acera, ni que sea. Sí, efectivamente es una movida, o sea, es una movida. ¿Cuál tenemos que sacrificar para...? Sí. Y cada uno va a reivindicar lo suyo, ¿no? El que va en vehículo le van a faltar carriles de coche y el que va a pie va a necesitar metros de acera y el que va en bicicleta va a pensar que nunca es suficientemente seguro el espacio que tiene, ¿no? Pero fíjate, vamos a tener esta es la generosidad que apelabas, exacto, ¿no? Entiendo. Exacto. Entonces, vamos a un poco decir, oye, si hiciéramos una pirámide, la de pirámide de Maxwell, la que decía de los alimentos, ¿no? Pues vamos a ver a quién priorizamos. Pues un poquito por sentido común, y esto a lo mejor hay gente que no le va a gustar, pero vamos a aplicar un poquito de sentido común. ¿A quién debemos priorizar de toda esta movida? Pues están todos, no es nadie excluyente, pero ¿a quién vamos a priorizar? Las personas. Siempre decimos que va de City, va de personas, va de ti, va de todos nosotros, ¿no? Entonces, hay que priorizar a las personas porque somos más. Y porque estos tienen ahora es derecho el podernos mover. ¿Eso qué significa? ¿Qué es lo menos dentro del espacio urbano? Ojo, ¿qué es lo menos? El coche particular. Eso es lo menos. Entonces, a la hora de distribuir los espacios, hay que dar prioridad al transporte público, a la micromovilidad y a las personas, por tanto, y además fomentar que las personas vayan caminando, movilidad activa, los 10.000 pasos, etcétera, etcétera, que además es buenísimo para el cerebro, es que es buenísimo. Y también te digo una cosa, yo que me gusta ser muy creativa, siempre que he tenido un problema, digamos, me voy o a correr, a caminar o en bicicleta, porque se me activa el hemisferio derecho, que es la parte de la creatividad, y por tanto lo aconsejo muchísimo. Entonces, hemos de establecer estas prioridades y hay que ser valiente y radical en eso.
y radical, porque, oye, al final, y es importante, eso es como lo del vaso que nos explicaban, no sé si, de esto de decir, oye, si ponemos las cosas importantes primero y luego echamos el líquido, ¿no? Si ponemos, tienes un paquete de bolas, luego tienes arena, si yo pongo primero la arena en un vaso y luego lleno y pongo las bolas, no me va a caber. Y eso ahora no tengo aquí para las pues herramientas se entiende. Pero si yo pongo las bolas primero, que significa lo importante, priorizar lo importante, luego tiro la arena y se me va a encajar todo. Sí, se va a caber todo. Pues eso es un poquito esto, ¿no? Y además, afortunadamente, el concepto de sostenibilidad también está mucho más integrado en los chavales de la generación que sube. Y por tanto, eso tiene que ir en vena. Lo hemos de poner en vena, con el ADN. Y aquella ciudad que lo tenga claro es la ciudad que va a triunfar. ¿Qué ciudades crees que lo tienen realmente claro? Pues empezamos, si te parece, por fuera, o sea, fuera de Cataluña y de España, en el extranjero, y nos vamos acercando hasta aquí. Hombre, las ciudades que lo tenían claro son los Países Bajos. Yo tuve la oportunidad de conocer al alcalde, el exalcalde de Ámsterdam y me decía, nosotros empezamos porque no éramos ricos. Y al no ser ricos, empezamos con una infraestructura la más económica. Y la más económica es la infraestructura para la bicicleta. Es un tema de equidad también. Entonces, correcto, es lo que decíamos de democrático, ¿no? El transporte más democrático, pues es el transporte público y la bicicleta, porque si ahora la movilidad es un derecho, pues el poder ir en bicicleta de esto. Y entonces, ahí esto lo tienen en vena, lo tienen clarísimo. Y bueno, no se lo tienen claro. Claro, te iba a decir, los semáforos de bicicleta van por arriba, o sea, están priorizados respecto a los de los vehículos privados. Clarísimo, exacto. Y te diré más, o sea, hay un tema que es un poco cultural. Yo voy siempre en bicicleta. Hoy he llegado hasta aquí, pero he pinchado la rueda, que es el inconveniente que tienen las bicicletas. Por eso también es importante el tema, tratarlo como un vehículo y por tanto se abre todo un abanico de posibilidades de esto, que la gente que quiera pensar en nuevos negocios, en nuevos, pues oye, servicios añadidos. Aquí hay un montón de oportunidades que es importante que los chavales piensen así, piensen en grande, ¿no? Pero te decía, si por ejemplo tú vas por una calle que hace subida, yo no sé si lo has experimentado, pero claro, cuando te paras un semáforo, cuesta arrancar. Y luego cuesta un montón arrancar, ¿no? En estos países la cultura ya lo tienen claro, que el peatón es más fácil que se pare un peatón que no la bicicleta. Y por tanto dejan pasar. En cambio aquí todavía estamos con el chillar, que yo tengo amarillo, por ejemplo, el semáforo en amarillo, yo puedo pasar, pero claro, tengo que dejar pasar al peatón, etcétera. Pero esa cultura de pasa, que ya sé que te va a costar volver a arrancar, aquí todavía no lo tenemos. Estamos un poquito lejos de todo eso. Y incluso a veces yo he experimentado pues un poco de agresividad verbal a veces con la gente, ¿no? Cuando dices, pero si lo que te está matando son esos humos, ese ruido, esa contaminación, ese estrés que hay o que generan de ir a una velocidad muy top. ¿Me explico? Entonces, pero bueno, todavía eso falta. Por tanto, vamos un poquito para atrás en ese sentido y por tanto, bueno, forma parte de la madurez y de la madurez de la ciudadanía y sobre todo del atrevimiento de los gobiernos a hacer soluciones realmente valientes y de implantación masiva, porque también te digo una cosa, ya ha pasado el tiempo de los pilotos y lo digo así de claro. Un piloto, esto es como, por ejemplo, tú te sacarías la T-Mobilitat, por ejemplo, hablando en Barcelona, que es lo que conozco más, pues si con 2 paradas o 2 estaciones de metro o 2 paradas de autobús, no te la sacarías, ¿no? Porque al final quieres red, quieres implantación y quieres poder ir a cualquier punto de la ciudad. Por tanto, una implementación y una infraestructura, cuando hablamos de la movilidad, para que sea sexy, tiene que ser masiva.
Tiene que ser en todas partes. Además, podemos llegar hasta el último barrio o distrito que a veces con la infraestructura, digamos, de autobuses, etcétera, por lo que sea, no llegan o porque es inaccesible, etcétera, ¿no? En cambio, la micromovilidad te permite poder llegar hasta ahí, ¿no? Con las bicicletas y los patinetes. Y por tanto, esto es importantísimo tenerlo presente. Entonces, ciudades como, por ejemplo, ahora Berlín está haciendo los deberes, París también está haciendo los deberes muchísimo, ¿no? ¿Y más cerca en nuestro entorno? Y en nuestro entorno, pues yo te diría Valencia, ¿sí? Es la ciudad que en su momento ha apostado muchísimo y se lo ha creído, ¿no? También hay un top, Mallorca, Palma de Mallorca, Málaga, Sevilla, hay un top... Zaragoza incluso. Zaragoza, he estado correcto. Hace poco y hacía mucho que no estaba. Correcto. Y está absolutamente peatonalizado y ha cambiado mucho la ciudad en poco tiempo. Exacto, ¿no? Aún así... o sea, han hecho muchísimo, digamos, de mentalidad o digamos, de ir implementando, de que necesitamos un cambio. Vale, ahora les falta cambiar. O sea, un poquito, es decir, atrevimiento en hacer infraestructura que responda a todo esto. Perdona que me No, bebe agua, porque si no vamos a tener que hacer un podcast sobre salud en lugar de movilidad. No te preocupes. Mirando al futuro, Marta, ya vamos terminando la entrevista. ¿Cómo imaginas el ecosistema de movilidad urbana en 10 años? ¿Y cuál crees que será el papel de empresas como VadeCity dentro de un sistema multimodal? Pues me imagino una ciudad para las personas. De verdad que es increíble, por ejemplo, cuando en el caso de Barcelona, cuando ves, cuando al ciudadano le das espacio, las Superillas, por ejemplo, le das espacio, es brutal. Es que brilla el sol, o sea, es que es una pasada, ¿no? Ves como los chavales, cuando era pequeñita estaba en los pueblos y jugábamos cada día en el pueblo, en la calle, era peatonal y por tanto la libertad de estar en la calle era brutal, ¿no? Y me acuerdo estar con un walkie-talkie y hacer de comandos en ese momento, pues y por tanto era un espacio de juego, de diversión, claro, hoy en día eso se había terminado. Por tanto, me imagino ciudades donde el espacio público sea para personas, para ciudadanos y sobre todo también para gente mayor. Vamos a hacernos mayores. Y eso es importante tenerlo presente. Y hay un cambio climático, con lo cual también el urbanismo tiene que tenerlo presente. Eso significa cambio de pavimentos, pavimentos que absorban el agua y puedan, o sea, esto del asfalto, no es que llueva poco, es que cuando llueva hemos de tener esa agua. Podamos recuperar el agua. No, pero eso existe ya. Esto se está empezando a aplicar en algunas partes. Sí. Ahí hace una labor importantísima que están haciendo de transformación climática y por tanto están hablando ya y entonces cambios de pavimentos, etcétera. Por tanto es cambio cultural, cambio urbanístico para poder tener una ciudad para las personas, y así la imagino. Y para cerrar, si pudieras pedir una sola medida inmediata para mejorar la integración de micromovilidad y transporte público, ¿cuál sería? Infraestructura conectada, inteligente, distribuida en el espacio urbano. Es decir, VadeCity. En eso estamos trabajando. Esto se va a convertir, lo que decíamos, va a haber el botellón. Esto es una fiesta, la ciudad es una fiesta, pero vamos a hacer que, gracias un poco a la normativa, de nuevo, decir, oye, chavales, vamos a este botellón, vamos a hacerlo bien, vale, pero vamos a hacer una fiesta que nos divertamos todos, no solo unos. Vamos a hacer que nos divertamos todos y eso pasa por el respeto. Y el respeto significa, pues eso, tener que todo el mundo tenga su espacio de manera ordenada y que se sienta incluido, no excluido. Correcto. Pues Marta, muchísimas gracias por participar en este episodio de Moving On, por compartir tu experiencia y tu visión sobre la micromovilidad. Muchísima suerte en este proyecto tan ambicioso que arrancó no hace tanto, ¿no? Porque VadeCity... No, sí. ¿Cuánto casi empezó? 10 años. 10 años ya lleváis. De los primeros, digamos, dibujos y de los primeros prototipos, porque ha ido todo el tema industrial, al ser una empresa tecnológica, claro, 100%, pero una parte es industrial, que
es el producto, requiere de evolución. Es que ahora ¿no? 10 años en una empresa no sabes si es mucho o es poco. Antes era muy poco, en realidad, pero ahora ya es mucho. Vamos a crear una empresa y al día siguiente ya beneficios. No va así. Tesla tardó 10 años, es decir, a sacar su primer coche, o sea que en su momento, ¿no? Entonces, cualquier empresa requiere de muchos años. Seguro. Pues mucha suerte y muchos aciertos en este proyecto y hasta la próxima. Muchas gracias, Marc. Chao. Una de las posibles mejoras para poder hacer la movilidad en intermodalidad en los municipios y en las ciudades sería poder instalar este tipo de aparcamientos seguros para las bicicletas. Son parking de bicicletas de forma segura. Todo esto va controlado por una aplicación y luego tenemos la cámara de vigilancia que te hace que el interior sea seguro. Y esto sería una de las posibles mejoras para que la movilidad sostenible en las ciudades sea más fácil. Y ahora abrimos nuestra mesa de análisis para profundizar algo más sobre la micromovilidad. Nos acompañan Pol Solà Robles, que es presidente de la Asociación de Usuarios para la Movilidad Personal, y Mireia Gilibert, que es responsable de innovación del sur de Europa del European Institute of Technology Urban Mobility. Gracias y bienvenidos a los dos por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Para empezar y para situarnos un poco mejor, me gustaría que nos comentarais un poco cuál es la misión de vuestras organizaciones y vosotros exactamente qué hacéis en ellas. Mireia, por ejemplo. Pues desde EIT Mobility nos dedicamos a apoyar a esta transformación hacia la movilidad más sostenible y lo hacemos de varias formas, por ejemplo, compartiendo conocimiento y apoyando a empresas, startups, instituciones, universidades a desarrollar soluciones para apoyar esta movilidad más sostenible, para ir más rápido, ¿no? hasta aquí. Para acelerar estos procesos. Para acelerar estos procesos, exacto. Y yo particularmente pues soy del Departamento de Innovación y pues hacemos convocatorias abiertas donde estas empresas, consorcios pueden participar en ellas y apoyamos proyectos tal y como puede ser dedicados a hacer más seguras las vías ciclistas o a ayudar con datos, pues igual a planificar mejor las vías ciclistas en las ciudades, etc. ¿Es una organización pública, privada? Nosotros dependemos del EIT, que es el European Institute of Technology, y el EIT sería público, que depende de fondos europeos. Perfecto. ¿Y desde la asociación? Vale, pues mi cargo, como tú bien has dicho, es presidente de la asociación y básicamente trabajamos por luchar por los derechos de los usuarios y defenderlos. Muy bien. Voy a empezar con una pregunta que es algo provocadora. ¿La micromovilidad es buena? ¿Es necesariamente buena? Si quieres empiezo yo, bueno, como quieras. Yo diría que básicamente, como todo en la vida, es un compromiso, un equilibrio. O sea, no es ni bueno ni malo, depende de la medida en la que lo integres. Yo creo que es buena porque elimina coches de las ciudades, ayuda a evitar tráfico porque mueve gente en vehículos de movilidad activa que no contaminan, lo que decíamos, no provocan tráfico, pero sí que es verdad que de una forma con sentido, ¿no? Que pues de una forma cívica es una movilidad muy buena. Cuando hablamos de micromovilidad, ¿qué os viene a la cabeza? ¿Un recorrido corto o un vehículo pequeño? A mí me vienen ambos recorridos y un vehículo pequeño. ¿Sí? Unipersonal. Sí, un vehículo pequeño y un recorrido corto-medio. Igual tú sabes mejor, pero un recorrido de 4 o 5 paradas de metro es fácilmente... Tengo varias amigas aquí en Barcelona que van mucho más rápido, lógicamente, en patinete a su lugar de trabajo y son igual trayectos de media hora, pero lo hacen con el patinete bien. Sí, en general recortas tiempo y salud mental. O sea, dependiendo del vehículo del que estemos hablando, te puedes hacer 50 kilómetros y muchas veces te compensa.
¿Y creéis que es algo que debemos, entiendo que la respuesta va a ser afirmativa, pero creéis que es algo que se debe incentivar, la micromovilidad, o simplemente regular? Principalmente en el punto que estamos actualmente, regularlo. Incentivarse se incentiva, o sea, las cifras lo dicen, se incentiva solo. Yo diría que ambas, en el sentido de que incentivar en el sentido de igual tener pues una infraestructura más segura en la ciudad y igual parkings más seguros para estos vehículos. Pero como bien comenta Paul, sí que se necesita también de regular sobre todo temas de velocidades, de por dónde no pueden pasar estos vehículos. Convivencia, ¿no? La convivencia sí. con los peatones y los vehículos. Bueno, siempre hay el debate aquello, ¿no? Es decir, no, es que no vamos a pondremos el carril bici, el ayuntamiento dice, podemos ir al carril bici cuando haya suficientes ciclistas, ¿no? Y los ciclistas dicen, es que hasta que no haya carril bici no voy a coger la bicicleta, ¿no? Entonces, esta es la discusión de siempre, ¿no? ¿Qué opinión tenéis al respecto? Esto me pasa a mí en mi ciudad, ¿sí? De que tengo la bici, tengo una bici básicamente, pero no tengo un carril bici desde donde salir de casa, por lo que yo meterme en el carril con los coches, pues no me veo suficientemente segura, por lo que no cojo la bici. Yo, en mi experiencia, en vías grandes de muchos carriles, sí que el usuario prefiere un carril bici, pero por ejemplo, si yo tengo un carril bici frente a una vía de un solo sentido, la mayoría de usuarios y yo personalmente sí que vamos con los coches, pero porque no te implica un mayor riesgo y de hecho el convivir con los peatones sí que te lo implica y el lío semafórico que conlleva en muchos carriles bici. Uno de los mayores retos de la micromovilidad es la gestión de este espacio público, ¿no? El aparcamiento, la ocupación de aceras, la convivencia que comentábamos antes. ¿Creéis que estamos regulando bien? ¿Creéis que estamos en los modelos aplicando los modelos adecuados o estamos muy lejos de esto? Yo creo que se ha avanzado, se avanza, es decir, en este sentido sí que es verdad de que bueno, igual se avanza lento y antes igual se pensaba solo en la bicicleta y ahora pues también se tiene que pensar en otros vehículos como los patinetes, pero yo creo que se avanza y se podría hacer igual mejor, ¿no? Pero sí que hay ejemplos de... Claro, aquí también entra, cuando hablamos de este tipo de vehículos, si son vehículos compartidos, operados de forma pública, de forma privada, si son vehículos ya propios de las personas, claro, cada uno también tiene un uso muy diferente. Yo creo que el avance es perceptible, pero lo que sí que se echa en falta es cohesión. O sea, estandarización, porque no puede ser que yo en una población tenga ciertos servicios y en otra población tenga otros servicios y otras normativas a las que atenderme. Pero el avance es evidente. ¿Pero puedes poner algún ejemplo un poco más concreto para que lo entendamos? Mira, muy sencillo. En Barcelona es obligatorio el uso de casco y en otras poblaciones no. Entonces, si yo hago un viaje por el que paso por varias poblaciones, lo más sencillo es ponerme el casco, que me parece lógico. Pero la gente que por algún motivo que desconozco no quiere ponerse el casco, en ciertas localizaciones está cometiendo un delito y en otras no. ¿Y qué creéis que funciona mejor para reducir conflictos entre peatones, ciclistas, vehículos de movilidad personal y transporte público? ¿Campañas de educación, diseño urbano, regulaciones más claras como tú apuntabas? ¿Hacia dónde creéis que deberían ir los esfuerzos? Igual las tres. Al final, también antes comentabais ejemplos de ciudades europeas donde todo convive y convive bastante bien. Es que quizá la bicicleta siempre ha convivido con nosotros, ¿no? Incluso antes que los coches habían habido bicis. ¿Sí? Pero el patinete eléctrico es algo que ha llegado. O sea, antes los patinetes eran para jugar, pero no para desplazarse de un lugar a otro. Y han llegado así como muy de golpe, se han apoderado a las ciudades, o en todo caso han hecho suficientemente hueco como para tenerlos en cuenta y como para que no sean algo testimonial, sino que realmente hay mucha gente que los utiliza. Y nos ha pillado un poco, bueno, yo es la sensación que tengo un poco de fuera, ¿no? Que nos ha pillado un poco así de, bueno, ¿qué hacemos con estos, no?
Sí, bueno, a ver, a nivel mediático sí que se da mucho esa impresión, pero realmente si tú analizas, el primer patinete se lanzó en 2016 y ya había muchos usuarios que empezaban a utilizarlo. Más que nada porque tú tenías una bicicleta, pero con el patinete no llegas sudado al trabajo, que parece una broma, pero no lo depende es. de dónde es importante. Y el patinete no ocupa prácticamente nada, es decir, en las oficinas debajo de la mesa te cabe un patinete. Y además eso es un vehículo económico. Sí. Yo añadiría esto. Sí. Bueno, y es eléctrico, es sostenible, ¿no? Y tema Exacto. mantenimiento y todo eso, que en una bicicleta la gente, ha dejado de funcionar la bicicleta y a lo mejor ni la llevan al taller. Claro, la bicicleta hasta ahora la teníamos casi algo más de ocio, ¿no? Sí. El fin de semana o para hacer excursiones, no tanto como para un desplazamiento personal, ¿no? Y en cambio el patinete se ha posicionado ya rápidamente como para moverme de un sitio a otro. La alternativa. Alternativa. Pero claro, después aparecen los problemas, ¿no? Que si hay explosiones de las baterías, prohibición de uso en el transporte público. Bueno. Técnicamente no es una explosión, es una deflagración. Yo el ejemplo que suelo hacer es que tú cuando haces una barbacoa y el carbón empieza a explotar, entre comillas, es una deflagración. O sea, no implica un mayor riesgo, pero sí que lo implica cuando estamos hablando de un patinete porque es mucha la cantidad que deflagra en un momento concreto. Pero si te atiendes a estudios, la prohibición se hizo, si no mal recuerdo, después de 2 casos y cada año hay deflagraciones de móviles, de portátiles, si recordamos los móviles Samsung en los aviones, etc. No es tan frecuente como se quiere presentar el que un patinete o un monociclo eléctrico deflagre. Por lo tanto, ¿crees que es desproporcionada la medida? Bueno, es desproporcionada, sí, pero yo creo que atiende más a una razón de cubrirse las espaldas, porque si se incendia, entre comillas, deflagra un patinete en un tren, tienes que parar un servicio y ¿quién cubre ese coste? Porque, claro, ahí tenemos que entrar en temas seguros y tal. Pero yo creo que si se está estudiando el tema de las baterías, el tema también es que están poco controladas en el sentido de que hay muchos fabricantes, ¿no? Y bueno, pero sí que se está estudiando y también se están estudiando medidas de cómo hacer otro tipo de baterías, ¿no? Más seguras es que, claro, para los patinetes. A mí que explote o deflagre en mi casa tampoco me tranquiliza mucho. Es decir... No, pero es que no suele suceder. Ya, pero que entiendo que el fabricante del patinete y de las baterías debería ser el primer interesado en que eso no ocurra, ¿no? Sí. Es decir, no podemos hacer unos sistemas de control y de seguridad suficientes como para que esto no ocurra, en lugar de prohibirlo su uso en transporte público, por decirlo. A ver, es muy sencillo. Realmente un patinete eléctrico, desde que nace el vehículo, empieza a seguir normativas de bicicleta eléctrica. No sabrás muchos casos de bicicletas eléctricas que deflagren, que los hay. En montaña y tal hay algunos casos. Pero el vehículo sigue una normativa europea que le da un mínimo de seguridad, pero claro, luego entramos en que en una bicicleta la batería va dentro del chasis y en un patinete van los bajos. Muchos patinetes debajo llevan una placa que es de plástico y tal, entonces ahí ya entramos en que se te rompe la placa, que le entra agua. La mayoría de deflagraciones son porque un componente de la batería se desolda o falla. Es decir, falta de mantenimiento y, ser descuidado. Un uso un poco delicado, ¿no? Del patinete. Aquí igual se podría evitar, que esto es otro tema que ya en algunos países, cuando hablábamos de regulación, y esto se está haciendo, ¿no? Que están matriculando, se pide matricular estos patinetes y matricular podría llevar a pensar, ¿no? A tener ciertas como pasa en los coches y en las motos, ¿no? Que pasas ciertas revisiones. Esto podría ser una ITV, ¿no? Exacto, una ITV que garantizara que estos vehículos pues están, están homologados y están en correcto. Están cuidados y no tienen un peligro inminente. Bueno. Suena un poco a bomba de relojería. Pero sí, lo de la ITV se comenta bastante, pero al final es buscar un mecanismo que obligue al usuario en cierta manera a mantener el vehículo. ¿Desde la asociación estaríais de acuerdo con medidas de este tipo? Siempre y cuando vayan ligadas a otras medidas coherentes, sí. Muy bien. Hemos hablado mucho de patinetes, pero bicicletas...
entrar bicicletas en el tren, en los autobuses, no sé si es cada vez más difícil o más fácil. Yo diría que cada vez es más complicado. A raíz de ello es más complicado. Uh-huh. O sea, desde que se empezaron a prohibir los patinetes ya han ido cayendo las bicicletas en los autobuses, en el tren y todo. Yo te diría que como usuaria del transporte público sí que es verdad que, es decir, es una, lógicamente, una buena medida para los usuarios, ¿no? de bicicletas y patinetes pueden entrar estos vehículos al transporte público, pero para los usuarios del transporte público en según qué horas, como horas punta, que ya van colapsados, que entrar estos vehículos, pues... ¿Sabes? La experiencia de usuario para el transporte público pues no es la mejor. Pero sí que hay muchas ciudades europeas que lo que hacen es aceptar estos vehículos en horas más valle, no en las horas punta, ¿no? Y poder hacer este tipo de combinaciones igual sería algo, ¿no? Una medida buena para, digamos, para los usuarios de ambos transportes. Bueno, yo creo también que se está haciendo en algunos países de Europa. Lo que habría que hacer también es que el vagón que supuestamente es para esos vehículos sea para esos vehículos. Es decir, que si yo tengo el vagón central, por ejemplo, en Renfe, que es donde van los cochecitos de bebé, la gente minusválida, donde está el baño y donde supuestamente tienen que ir las bicicletas, que las bicicletas y los patinetes vayan en ese vagón, que no puedan entrar en otro vagón, porque entonces ya tú cuando te subes al tren dices, vale, no quiero convivir con esto, lo pongo en ese vagón. Esto debe estar funcionando ya en otros países, ¿no? Sí, hay países de la Unión Europea que han llegado bueno, es que es de sentido común, han llegado a esa solución. Sí. Claro, hay otro aspecto también que es de difícil maridaje, digámoslo así, que es el tema de los modelos de negocio, ¿no? Porque hay que son públicos, hay que son privados, hay vehículos, tú lo apuntabas, que son de car sharing, por lo tanto hay una empresa detrás, hay otros que son estrictamente personales. El espacio público se supone que es de todos, no se tiene que, nadie puede capitalizarlo. Comentábamos en otro podcast que vale, estamos sacando coches de las ciudades, pero tenemos después un montón de repartidores de furgonetas y de patinetes y de bicicletas llevando productos para que yo me los pruebe en casa y los devuelva si no es mi talla, ¿vale? Bueno, todo esto un poco vosotros cómo lo veis, porque es complejo de verdad, ¿eh? O sea, ya no estamos hablando solo del transporte de personas, sino también del transporte incluso de pequeñas mercancías. Lo que sí es verdad es que, es decir, el transporte de mercancías, ¿no? Lo que nosotros llamamos la última milla, sí que es verdad de que si puedes evitar una última milla con una furgoneta de una forma descarbonizada, como puede ser, pues, con el patinete o lo que, es decir, cuando hay, digamos, bastantes, entre comillas, mercaderías, lo que se suele hacer, van con unos carritos y van o a pie o hasta el carrito, es un carrito patinete, ¿no? Esto es bueno para la ciudad porque al final descarbonizas esta última milla. Otra cosa sería ya pensar si, ¿no? Este exceso de las compras online, ¿no? Del e-commerce, es buena o no. Pero la mercadería de última milla que se lleven vehículos eléctricos o descarbonizados, pues mejor que con una furgoneta. Esto está claro. Yo incidiría también en que si tú coges una cargo bike y la comparas en tamaño a otros tipos de vehículos como la furgoneta, si tú puedes sustituir el uso de la furgoneta por una cargo bike o por cualquier otro vehículo eléctrico pequeño, que incluso podría ser un ciclomotor, estamos hablando de que reduces el tráfico en la ciudad más allá de que la descarbonizas. Es decir, si tú quitas furgonetas, quitas vehículos voluminosos que estorban. Vamos a ser sinceros. Bueno, y que ponen en riesgo también a la gente que está paseando y que... Pero es tráfico y es lo que decíamos, también parking en la calle y muchas veces mal aparcados. Sí, que se suben a la acera. En Granollers, que es un caso que conozco, han impulsado una iniciativa que se llama Granollers Padala y que son estos cargo bikes para hacer como la última milla en la zona peatonal, ¿vale? Por lo tanto es la zona en que se supone que solo podrían entrar vehículos de carga y descarga para comercios, ¿vale? Sí. Pero ya es algo
digamos que facilita el reparto de este tipo de mercancías. Hay un punto justo donde termina la zona peatonal, o donde empieza la zona peatonal, y desde allí lo distribuyen a través de estas Y hay varias iniciativas. Aquí cerca hemos hecho un proyecto también con Esplugas, en Barcelona también. Sí. Pero estamos hablando, yo como mínimo el caso ese tiene sentido porque la zona es peatonal, todo es el centro es urbano, menos invasivo. Es menos invasivo, ¿no? Sí. Estamos hablando de un vehículo de toneladas a un vehículo de kilos. Correcto. ¿No os da la sensación que en este país, como todo, la micromovilidad está politizada? Es decir, que hay como... ¿No? Sí. Es decir, no puedo pensar no sé qué y después coger el patinete o coger la bicicleta para ir a trabajar, ¿no? O sea, que tiene que tener como una coherencia que no se entiende mucho desde un punto de vista ideológico, ¿no? Para algo que es tan simple como hacer un desplazamiento, ¿no? Sí, puede sonar mal, pero creo que es un poco la cabeza de turco. Es decir, como es algo que ahora la gente empieza a ver y que está, pues es como decir, este es el problema, mirad, y ya está. Y es que si tú miras los medios de comunicación y toda la política que se está haciendo alrededor, se nota muchísimo la diferencia con otros temas. Es decir, yo qué sé, en Holanda ha ganado la extrema derecha y no han quitado las bicicletas, por decir algo, ¿no? Es decir, que no... Ahora mismo en Holanda solo hay un patinete legal, uno. Una marca, quieres decir. Sí. ¿Y los otros qué son? No hay. No, los han quitado. Vale. O sea, y esto es por una cuestión política, diríamos. No estoy muy metido en las políticas de Holanda, pero al final quien pone las leyes son políticos. Son los políticos. Os quería preguntar, hay ciudades y regiones europeas, estamos hablando de Países Bajos, en las que el vehículo privado es la última de las opciones en el desplazamiento. Es decir, cuando no me queda más, pues cojo el coche. Sí. ¿Por qué creéis que aquí estamos todavía tan lejos de esa visión? ¿O no estamos tan lejos? Bueno, aquí igual el diseño de las ciudades pues era más pensado para otro tipo de vehículos y que decíamos antes, comentábamos el caso de Ámsterdam como de muchas otras ciudades europeas donde los centros pues va el tranvía, va la bici, más bicis igual que patinetes porque ellos tienen mucha cultura igual de la bici y van los peatones, ¿no? Aquí cada uno tiene igual un carril para cada una de las modalidades y no confluye, ¿no? Todo junto. Es un tema igual cultural también, sí, ¿no? Más... Sí, yo creo que va por ahí. Y aparte también añadiría el hecho de que por algún motivo que yo no entiendo, en España y en el sur de Europa, como que tenemos en la mente que si tú tienes un vehículo, ese vehículo te tiene que valer para todo. Es decir, yo voy al trabajo de lunes a viernes y voy solo en un coche de 5 plazas en vez de coger el transporte público o un vehículo unipersonal. ¿Por qué? Porque me compro un vehículo, tengo un vehículo y me vale para todo. ¿No? Sí, es la cultura que tenemos, no sé por qué. Yo diría que igual esto está cambiando también, porque cada vez es más difícil acceder a la ciudad con el vehículo porque pierdes el mismo tiempo igual, ¿no? En el tráfico que en el, que en el transporte público, y además en el transporte público puedes aprovechar para hacer otras cosas que solo en el vehículo no, además de los costes de pues igual de la gasolina y del parking que te encuentras en la ciudad. Igual sí que hay desplazamientos que no son viables en transporte público o en vehículos de movilidad personal y eso pues se debería cambiar, ¿no? Para fomentar eso, pero igual hay comentamos, ¿no? Hay desplazamientos que son complicados, sí. Pero... No sé, a mí me da la impresión de que hay mucha gente, bueno, lo que estoy viendo yo con conocidos y tal, gente que sí que a lo mejor tiene 3 coches y se pasa uno porque tiene que ser uno que pueda entrar a la ciudad, pero seguimos en un vehículo para todo. Y luego también pasa que hay familias que dicen, ostras, ahora nos hemos juntado con 5 patinetes, 5 bicicletas en casa. Y entonces, nada, vuelven al transporte público. Pero esto también tiene bastante que ver con el tema de que ahora vendrán los seguros obligatorios y de que son 5 patinetes con un seguro a precio de coche y son 5 seguros. Bueno, ahora como no tendremos hijos ya, o sea, seremos 3 de patinetes en el mejor de los casos, o sea que... Pero aquí los seguros están viendo, ¿no? De hacer
productos adaptados a estos vehículos que hace tiempo ya que están dándole vueltas, ¿no? Como Sí. poder hacer seguros en este sentido. Y es algo que debería ser obligatorio, Sí. pero de alguna forma, como comentas, Sí. que tenga sentido, ¿no? Sí, que sea un más precio con coherente, sentido. porque al final tú no le puedes decir a, yo qué sé, los padres, por ejemplo, que iban en bicicleta de pequeños y no pagaron nada por ir en bicicleta, ahora les cuesta que les entre en la cabeza y es lógico el hecho de decir, vale, pues ahora me invento 50 euros anuales por cada patinete de mi hijo A, mi hijo B, mi hijo C, es complicado. Bueno, claro, se tiene que ver bien, pero Es que sí. mentalmente asociamos seguro con matrícula y la matrícula Sí. que se dice ahora que van a llevar es una matrícula para el seguro, pero no es una matrícula que a mí me vean ahora hacer una infracción y me puedan sancionar. Entonces, culturalmente es complicado de entender. ¿Creéis que queda algún reto estructural para resolver desde el punto de vista de la integración de la micromovilidad? Bastantes. ¿Sí? ¿Cuál Sí. es el principal? Yo creo que la estigmatización que hay ahora mismo con el vehículo, pero es que también nos viene impuesta por el periodismo que se está haciendo acerca de la micromovilidad. Es como la nueva plaga y realmente tú haces la... ¿Sí? ¿Esta es la sensación que tenéis? Yo creo que es muy diferente, igual porque me lo miro O sea, yo os con otro tipo de sentéis perspectiva, pero- asediados? Es decir, ¿consideráis que Mediáticamente ¿Sí? sí. Pero es que, claro, es que se están aplicando políticas muy restrictivas que al usuario que le gusta y le apasiona el vehículo hacen que lo venda, que lo ponga en Wallapop. y sí, es que es muy evidente. O sea, si tú sigues este tipo de movilidad y tú abres el móvil, normalmente te van a salir muchísimas noticias de ahora seguro, ahora no sé qué, ahora no sé cuántos. Y la mayoría es que encima no tienen fundamento alguno. O sea, es puro sensacionalismo. Sí que el usuario tiene esa imagen. Y aparte también porque, no sé, cada vez que hay, yo qué sé, ahora se pone ahí la policía en una esquina y empieza a parar patinetes. Notición. Es como si no lo hicieran con los coches, que sí que sucede. Pero sí, el usuario tiene una... Es que el usuario se ve cohibido. ¿Y no hay un tema de seguridad también? Es decir, ¿hasta qué punto son vehículos igual que las bicicletas o incluso igual que las motos, quizás en menor medida, pero no sé, o sea, las motos se tardó mucho tiempo o las bicicletas en que fuera obligatorio el casco, ¿no? Pero se ha Sí. demostrado que Sí. evita accidentes o como mínimo muertes, ¿no? No sé, y ahora se siente como que hay una campaña contra ellos porque es utilizar el casco, ¿no? Que es un elemento de seguridad. Es que no es por eso, es más por el tema de que, no sé, por ejemplo, hay mucha gente que va en patinete y claro, empezamos a ver cosas que no tienen mucha coherencia, como por ejemplo, un patinete legalmente, es decir, supuestamente, y debería de ser así, van a 25 kilómetros por hora, Sí, pero es que tú con una bicicleta te puedes poner a la velocidad que den tus pies. sí, 50 o 60 sin problema. Exacto, sí. y te puedes ir por una carretera nacional a lo que lleguen tus pies, porque la bicicleta legalmente son máximo 45 kilómetros por hora, a no ser que las condiciones permitan más. Pero Es no, decir, es no hay límite. Y en un patinete son 25 kilómetros por hora. Entonces, al usuario ahora que tú le Pero el pongas... límite te lo debería marcar la vía. Es Sí, decir, sí. que porque A también ver, nos no- pasa no que es en zonas autobús, peatonales, pero- claro, también Sí, es verdad de que cuando dices igual, ¿no? Hay estas críticas hacia el patinete, que pasa bastantes veces, en zonas peatonales, bici y patinetes no van a la velocidad del peatón, cuando son zonas peatonales que deberían ir a la es lo velocidad que del iba a decir, peatón. no es más fácil encontrar un patinete por una acera que una bicicleta por una acera. Es decir, yo creo que es el mismo usuario que ha cambiado de vehículo, porque yo recuerdo perfectamente de pequeño decir, oh, el ciclista, bueno, ir con gente y que fuera el ciclista y ahora eso, el patinete, pero es que son las mismas infracciones, las mismas. Claro, ¿qué pasa? Que son las mismas, pero con gente más joven y con más gente, porque es un vehículo más atractivo, pero las infracciones son las mismas. O sea, yo recuerdo ir a una bicicleta por la acera muchísimas veces, es más, que lo sigo viendo, pero en menor medida. Bueno, igual, el tema es, ahora hay más vehículos de micromovilidad, por lo que hay, ¿no?, más de este tipo de infracciones Sí, y sí, cohibe más básicamente. al ciudadano.
Sí. que es, ¿no?, lo único, pero bien, digamos, si cada uno fuera, bueno, es lo que decíamos, ¿no? O convive todo en un gran espacio, Sí. pero luego los vehículos se tienen que adaptar, digamos, a la velocidad que toca en ese espacio, Sí. o cada uno, digamos, ya tiene una calle por sí mismo, pero sí que es verdad que cuando no hay el carril bici, convivir con los vehículos, pues igual también es un tema de seguridad que Sí. no es tan atractivo como para... A ver, al usuario le choca a final de cuentas por lo que digo, porque la bicicleta, entre comillas, no tiene límites y ahora se están empezando a poner seguro obligatorio y ciertas medidas al patinete que la bicicleta no se le están poniendo. Entonces el usuario ve, voy a menos velocidad que una bicicleta, tengo más obligaciones y responsabilidades que una bicicleta, ¿dónde está el beneficio? O sea, no tiene coherencia. O sea, tú lo analizas como persona que piensa y no tiene lógica que un patinete vaya a 25 km por hora sí o sí y no hay expectativas de que esto vaya a cambiar en una vía de 30, porque la mayoría de vías son 30 y es por la que puede ir, y que la bicicleta en la vía de 30 pueda ir si le da la gana y si le llegan los Pero pies. no debería ser Claro, así. sí, pero es que hay en las vías de 30 los coches van a 40 y las bicis si quieren pues también. O sea, no es el hecho de que haya que hacerlo. Evidentemente no hay que ir a 40 km por hora en una vía de 30, pero si tú vas con un vehículo que va a 25 en una vía de 30 y todo tu entorno va a 45, ¿a qué llega tu mente? A quiero un carril bici. Porque no te sientes seguro. Bueno, aquí es... Sí, Aquí ya ahora estamos poco. entrando en el, Sí. en el debate. Sí, estamos sí, entrando en pero el sí, debate. que el resumen es que sí, los usuarios se ven muy... Sí. Muy bien. Pues bueno, nos hemos quedado ya sin tiempo. Sin problema. Ahora que estamos entrando ya en el Exacto, debate exacto. encendido Pero bueno, sobre igual- la igual convivencia, sí. que al final todo se reduce un poco a lo mismo. Sí. En esta convivencia del espacio Lo que he público dicho hace un buen rato, coherencia. y un poco de coherencia y un poco Pero, de por sentido ejemplo, común, ¿no? el bici aquí en Barcelona funciona, yo creo, muy bien. Sí. El bike sharing, digamos, a muchas ciudades, tanto de España como de Europa, son como un de esto más del transporte público y ahora, ¿por qué no? Hay igual estigma del patinete, pero la micromovilidad es más que el patinete. Sí, sí, sí. Y Claro, hay yo muchos hablo de casos lo de que me éxito toca. y soy igual más fan, ¿no?, de la bicicleta, porque además es una movilidad más activa, y también de estos servicios públicos que igual pues los puedes dejar igual ordenados en la ciudad, ¿no? Y tampoco destorbas el espacio. Pues muchas gracias, Paul Sola Robles, presidente de la Asociación de Usuarios para la Movilidad Personal. Esperamos volverte a verte por aquí ya con todo regulado y con todo perfecto y que no os sentáis de esta manera. No es broma. Y Mireia Gilibert, responsable de innovación del sur de Europa del European Institute of Technology Urban Mobility. Muchas gracias por participar en Movimon y sobre todo muchas gracias por compartir vuestras reflexiones sobre la micromovilidad, que creo que han sido muy, muy interesantes. No hay de qué. Y gracias también a nuestros patrocinadores, a Tram y Talgo, y a la colaboración de Acció, que es la agencia por la competitividad empresarial en Cataluña. Y por supuesto, gracias a todas las personas que habéis seguido este episodio de nuestro podcast y que seguro que también vais a seguir el siguiente. Hasta el próximo episodio. Hasta luego.